Vemos entonces lo que son las funciones proporcionales y cuantificadores. Bueno, anteriormente hemos visto que si yo definía una proposición P igual a 4 más 1 igual a 7, ¿sí? ¿Eso era una proposición? Sí. Sí, ¿cierto? Es proposición con valor de verdad Falso. falso. Exacto. Pero es una proposición. Y si yo definía una proposición Q como x más 1 igual a 7, ¿esa es proposición? No. ¿Por qué no? Porque aquí puede tomar. Porque puede No vamos a saber el valor de verdad, ¿sí? Se estaría dependiendo de ello, ¿ya? Entonces, esta no es proposición. Depende de X si es verdadero. ¿Cómo? Depende de X si es verdadero. ¿Es verdadero o falso? ¿Sí? El valor de verdad, ¿cierto? Ya, justamente, esta proposición, o sea, no es proposición, sino vamos a decir que en este caso el Q va a depender de X. ¿Sí? En este caso. Depende de X, va a ser su valor de verdad. Y a esto nosotros le vamos a llamar una función proposicional. ¿Ya? Eso lo vamos a llamar una función proposicional. ¿Ya? No le hemos puesto nombre, ¿cierto? Pero ahora ya le ponemos, ¿sí? Entonces Q de X, ¿cierto? Igual que como hacemos antes F de X, ¿sí? Ahora esto podría depender de más variables también, ¿cierto? Bueno, y ahora esta función, que no es una proposición, vamos a anteponerle lo que se llaman los cuantificadores, ¿sí? Tal como mencioné. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace un cuantificador? Sí, bueno, por ejemplo, acá hay un símbolo que está como A al revés, que significa para todo, ¿ya? O también el símbolo como una E al revés que existe, ¿sí? O esta E que está acá, como existe un único, ¿sí? Elemento. Entonces, por ejemplo, si yo lo voy a escribir con palabras, voy a decir existe un único número real tal que x más 1 es igual a 7. Esta que está acá, así, escrita, ¿sí? Todo esto que está escrito acá abajo. ¿Es una proposición? Sí. Porque dice sí. ¿Sí? ¿Por qué sería una proposición? Bueno, y si es proposición, ¿qué valor de verdad tendría? Verdadero. Verdadero, ¿sí? ¿Y por qué es verdadero? Porque existe un valor que x más 1 da 7. Ya, generalmente cuando uno dice que existe, no solamente tiene que decir existe, sino tiene que decir, mostrar por lo menos un valor, ¿sí? Uno o varios valores. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál valor existe? El 6. El 6. ¿Y es único? Sí. Sí, existe otro valor, ¿cierto?
¿sí? Quizás si fuera acá un x cuadrado, podría ser otro valor, ¿no es cierto? Entonces, existe un único valor que exactamente es una proposición. En este caso yo puedo decir que es verdadera, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso justamente, fíjense, yo lo voy a anotar de la siguiente forma. Existe un único, ¿ya? Que es el cuantificador que se usa, porque vamos a usar estos tres cuantificadores para todos, ¿sí? O todos cumplen. Hay algunos que cumplen nomás, existen, o hay uno solo que existe. ¿Sí? ¿Ya? Existe un único número real, fíjense, estoy escribiendo con símbolo así, tal que, dos puntos, una coma, como quieran, ¿sí? Vamos a poner coma ahí, tal que Q de X. ¿Sí? Entonces, inicialmente nosotros tenemos una función proposicional, Q de X, ¿sí? Dependiendo de los valores que le doy a X, ¿cierto? Yo voy definiendo estos cuantificadores. Pero si yo le antepongo cualquier cuantificador, ¿sí? Por ejemplo acá un para todo, ¿sí? o un existe un único, eso se transformará en una proposición. Y a esto vamos a llevar una función proposicional. ¿Ya? Entonces, la función proposicional no es una proposición, pero si le antepongo cualquier cuantificador, sí se transforma en una proposición. Profe, ¿cómo se escribe tal que en la simbología? Se puede escribir con coma, dos puntos, con una raya, hay otra forma de escribir. ¿Sí? Cuando digamos para todo, es como esa al revés. Cuando digamos existe, con una E al revés, ¿no es cierto? Existe un único, ¿sí? Por eso lo simbolicé ahí los elementos que están. Esos tres cuantificadores vamos a usar. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, ahí está tanto el cuantificador existencial como el universal. ¿Ya? Entonces dice, si P es una función proposicional, ¿sí? En un conjunto A, ¿sí? Este conjunto va a ser un conjunto numérico, puede ser número natural, real, ¿no es cierto? Cuando nosotros queremos definirlo, ¿sí? O sea, sí podría ser numérico, también podría ser no numérico. Entonces, la expresión está ahí. ¿Ya? A ver si alguien me puede ayudar ahí con la lectura de esto. ¿Qué significaría la lectura de esto? A ver. ¿Cómo se podría leer eso, ese símbolo? Encerrado en un círculo. Existe X que pertenece al conjunto A, ¿ya? ¿Sí? Tal que P. tal que P de X. Tal que se cumple una función proposicional P de X. ¿Sí? ¿Ya? Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? De hecho ahí está. Existe una equidad tal que P de X. ¿Ya? ¿Y qué significa? Que hay elementos, puede ser 1, 2, 3, 10.000, ¿sí? Existen, ¿sí? Existen, no quiere decir que hay uno solo, sino pueden ser varios, ¿no es cierto? De modo que la proposición, al evaluarla, ¿no es cierto? Estos valores lo evalúan, se hace la proposición verdadera. ¿Ya? Lo mismo, si fuera un cuantificador existencial, ¿ya? Nuevamente yo voy a anotar de esta forma, ¿ya? Que ahí vamos a decir todo, por ejemplo, podríamos decir acá. Miren acá. Todos los elementos de A, tal que P de X. ¿Sí? Todos los elementos de A, tal que P de X. ¿Sí? O todos los elementos de A. O para todos, ¿sí? Realmente se lee para todos. ¿Ya? Y esta obviamente va a ser verdadera si todos los elementos hacen esa proposición verdadera. Por ejemplo, y dijimos,
Por ejemplo, esa proposición que está ahí, ¿cómo yo la podría leer? Para todo x existe un número real tal que x cuadrado mayor a 0. Ya, ahí estamos leyendo textual, ¿sí? Esto quizás es lo mismo cuando usted le dice lea en inglés o traduzca en inglés, ¿se acuerdan? ¿Sí? Dice, we are the champion, por ejemplo. Ah, Entonces uno que dice, nosotros somos campeones. Pero la traducción en realidad, ¿cuál es? Somos campeones, ¿no? ¿Sí? Nosotros no hay necesidad de ponerlo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Pero es por la escritura en inglés que uno no puede hacerlo textual. Si yo le digo el lenguaje común, o sea, el lenguaje que hablamos habitualmente, a ver, ¿quién podría traducir esto en lenguaje común? Para todos. ¿Qué lo hace? Que sigo para todos, sigo como leyendo textual. ¿Cómo lo podría interpretar? Porque a ver, no, yo digo, para todo número real, x cuadrado, o para todo número real x, ¿no es cierto? X cuadrado es mayor que 0. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo en lenguaje común o no? ¿Lo entienden o no? ¿O lo... O sea, no. El de otra forma. ¿Ah? Lo dice de otra forma. ¿Cómo lo diría usted? Para todos los números. No sé, yo diría todos los números reales pertenecen, no sé, por ahí. ¿Qué pasa si yo dijera cualquier número al cuadrado es positivo? ¿Estoy diciendo lo mismo, no? Sí. Cualquier, todos, es lo mismo que todos, ¿no es cierto? Sí. Cualquier número al cuadrado es positivo. ¿Sí? Ahí estoy en el lenguaje común. O sea, yo hablo así, ¿cierto? Nosotros hablamos de esa forma, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por eso, cuando yo escriba toda esta simbología con las proposiciones y todo eso, yo no tengo que traducirlo de forma textual, sino tengo que darle el contexto como yo lo hago. ¿Sí? Entonces, dijimos esto que podríamos decir. Cualquier número real al cuadrado es positivo. ¿Sí? Y de hecho, al escribirlo así, quizás puedo entender si eso es una proposición o no. ¿Sí? Ya. ¿Es proposición? ¿No? ¿No es Sí. proposición? Sí, ¿por qué? Porque esto es una función proposicional, ¿no es cierto? Y le estoy poniendo cualquier cuantificador, si le pongo un existe, acá, un existe de un X, o existe un único, todo eso, ya eso se transforma en una proposición. Entonces, es proposición. Ya, eso tiene que quedar claro, es una proposición. Como es proposición, ¿cuál es el valor de verdad? ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. ¿Qué más? ¿Cualquier número real al cuadrado es positivo? ¿Sí? Sí. 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 ¿Todos de acuerdo que sí? Entonces, vamos a anotar. Y su valor de verdad es nuestro falso. ¿O no? ¿O no concuerdan conmigo? Es falso, ¿no? No. Sí, es falso. No, no es falso. ¿Cómo podría yo decir que en realidad eso no se cumple? O sea, voy a negarlo. ¿Cómo podría negarlo? A ver. Pues yo estoy diciendo que es falso, ¿ya? Pónganse en mi lugar. Yo quiero decir que es falso. O sea, quiero negar eso. Quiero negar que eso es verdadero, ¿cierto? ¿Cómo lo podría decir? ¿Cómo yo niego algo que no es verdadero? Si le pregunto. Pónganse en cualquier situación. Yo le digo, usted me dice, no, si esto es verdad. ¿Es verdad? Y yo digo, no, no es verdad. Si le digo, no es verdad, ¿qué tendría que decirle? Dar argumento. Dar un argumento, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque algo no se cumplió, ¿cierto?
¿Sí? Ya. Usted decía que. ¿Cuál era, qué habría que hacer? Ay, se me olvidó. ¿No existe el número real? ¿Cómo no existe el número real? No, yo creo que sí que son falsos. A ver, ¿cómo yo podría demostrar que son falsos? Ah, el argumento. Sí. Y en realidad es falso. ¿Por qué? ¿No es cierto? Ya. Entonces yo debería decir, pues, existe un número, voy a ponerle x igual 0, tal como eso cumple. Tal que x cuadrado es igual a 0 y no es mayor a 0. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, fíjense, de los infinitos números hay uno más que no cumple. Quizás si yo he puesto acá mayor o igual, eso siempre se... ¿Sí? ¿Sí? Pues yo digo, a los números negativos, 0 al cuadrado, sí, es positivo. Ya. Entonces tenemos infinitos números negativos, todos los números positivos al cuadrado son positivos. Claro, pero se me olvidó ver el 0, elemento neutro. ¿Sí? Entonces 0 al cuadrado sigue siendo 0, ¿no es cierto? Entonces no se cumple. Como no fueron todos, ¿sí? Fíjense, fueron 10 millones, más de 10 millones, 30 millones, más, 50 millones, infinitos números lo cumplieron. ¿Sí? Por eso uno no va yendo de uno en uno, que diga, 10 lo cumple, entonces es verdadero, no. Tiene que cumplirlos todos. ¿Sí? De los infinitos números hay uno que no lo cumple. Uno solo, fíjense. Uno me tiró todo para abajo. ¿Ya? Igual sería el cero. El 0. 0 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Es mayor que 0? No. Hubiese dicho mayor o igual a 0. Ahí. Hubiese pertenecido al 0. Exactamente el conjunto, ¿no es cierto? Y ahí obviamente es verdadero. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cambiemos el cuantificador. ¿Qué pasa? Que si en vez de un para todo yo digo existe. ¿Sí? En vez de ese para todo existe. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál sería el lenguaje común de eso? ¿Hay un número real al cuadrado que sea positivo? O sea, una cosa así, ¿no es cierto? Ya, ¿y eso sería verdadero o falso? Si esto lo cambiara por un existe. Verdadero. ¿Verdadero? Ya. Y siempre dije, cuando existe yo te voy a decir por qué. ¿Sí? ¿Qué elemento existe al cuadrado que sea mayor que 0? 2. El 2, exactamente. Basta con mostrar 1 y estoy listo. ¿Sí? Entonces, si yo esto lo cambio por existe, eso se transforma en verdadero. ¿Y ahí cambiaría eso de x, o sea, elevado al cuadrado mayor a 0? No, tal cual. ¿Deja nada? Tal cual. Yo estoy dejando la misma función, solamente estoy cambiando el cuantificador acá. En vez de para todo, un existe. Entonces, cuando yo digo existe, es porque hay elementos que cumplen con esa propiedad. Ahí se ¿Sí? cuantifica. Entonces, sí, pues entonces acá dice todos. Ah. Cualquiera. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo ahora cambio esto por un existe un único? Falso. Falso, ¿por qué? Porque está afirmando que hay un único valor que es mayor que Ya, ¿y cómo lo niego que sea falso? Fíjense, estoy negando la existencia y la unicidad. ¿Por qué yo sé que es falso? Reemplazando dos valores. Ya, porque doy dos valores, ¿no es cierto? Doy dos valores, ¿no es cierto?, que cumplen con la propiedad, pero esos valores no son lo mismo, ¿no es cierto? Entonces ahí niego la existencia única. ¿Ya? Ya. Y justamente lo que estábamos haciendo ahí, ¿no? Manualmente, ¿sí? O esas justificaciones, eran las negaciones de esos cuantificadores. ¿Sí? O sea, cuando yo escriba, por ejemplo, para todo x en R, x cuadrado es mayor que 0, que yo sé que es falso, y quiera negar esa proposición, porque esto es una proposición, la niego, ¿no es cierto? Vamos a decir que si le pongo la letra mía, es la negación. ¿A qué es equivalente esa proposición? ¿Cómo debería escribirse la negación de esa proposición? Profesor, puso un signo de pregunta arriba de x, ¿Dónde? arriba de x. ¿Son 2? ¿Cómo? Un 2, sí. Un 2, x cuadrado. Se burla del mismo número.
Fíjense, yo quiero negar esta proposición. ¿Cómo la voy a negar? Aquí está la definición, sí. Y también la conversamos, repito en el ejemplo anterior. ¿Existe? ¿Ya? ¿Existe? ¿Existe? Un número. ¿Un número? ¿Qué número? ¿Complejo? ¿Real? Real. Real, por el mismo conjunto, ¿sí? ¿Sí? Pues estoy negando. O sea, existe un elemento en el mismo conjunto, no me salgo un conjunto, tal que... X cuadrado mayor a ¿Ah? 0. X cuadrado mayor a 0. X cuadrado Mayor a 0. mayor a 0. Ya. ¿Ya? Veamos. Para negar un cuantificador universal, que es para todo, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer, acá dice, cuando yo quiero negar un cuantificador que sea universal, ¿sí? Esto va a ser equivalente a decir que va a existir un elemento en el conjunto, pero que no se cumpla la función proporcional. ¿Sí? O sea, para negar esto, existe un elemento tal que esto no se cumpla. Ya no te cae que esto no se cumpla, ¿no? No. No. Entonces, ¿cómo podría anotar ahí que eso no se cumple, por ejemplo? Con la rayita. Con la rayita arriba. Ya por eso, con la rayita ahí. Anotamos con la rayita arriba. ¿Sí? Tal que no se cumpla esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que existe un elemento en los reales tal que... ¿Qué significa que esto no se cumple? Que no existe. No, ¿cuál sería la negación de esto? Si yo digo x mayor que 0, ¿cuál es la negación de x mayor que 0? X menor que 0. Menor a 0. Menor a 0. Si digo x cuadrado mayor a 0, ¿cuál sería la negación? X cuadrado menor. ¿Y qué pasa si fuera igual? ¿Lo niego todavía o no? Sí, porque es contrario a lo anterior. Entonces, menor o igual a 0. ¿Sí? De hecho, ustedes cuando nosotros están en cálculo, ¿no es cierto? Y sacan como el complemento de un conjunto, ¿no es cierto? Dicen x mayor que 0, y cuando sacan el complemento dicen x menor o igual a 0, ¿no es cierto? ¿Sí? O hacen las intersecciones, cosas de ese tipo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, así niego un cuantificador universal. ¿Sí? Entonces, para negar un cuantificador universal es igual que la justificación que estábamos dando antes cuando decíamos que era falsa. ¿Sí? Entonces si digo, todos los elementos cumplen algo, entonces para negar eso, es decir, existe un elemento que no lo cumple. ¿Sí ven? Es muy parecido a la justificación que estaba acá. Cuando yo decía, esto, ¿cómo lo niego que sea falso? Ah, es porque existe un elemento que no lo cumple. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, justamente por eso va definido de esa forma ese cuantificador. ¿Por qué no puso la rayita al medio, así uno al otro? ¿Cuál? El ejemplo anterior. ¿Acá? Sí. Ah, porque acá yo le puse que no se cumple esto, ¿no? Y uno lo puede dar vuelta para el otro lado. Obviamente, yo voy a acá, ¿no es cierto? Ser un poquito más explícito y escribir que es, bueno, menor o igual a 0 en este caso, o mayor que 0. En realidad no era necesario. Estoy negando ahí el contexto de la producción. ¿Sí? ¿Sí? Y no estoy haciendo la negación en sí, sino estoy justificando. ¿Ya? Pero es muy parecido. Por ejemplo, si yo quisiera... A ver. Para todo x en R, tal que x es mayor que 2, ¿sí? Implica que existe un y en los reales tal que x es mayor que y. Primero, esa proposición, ¿sí? Es una proposición, ¿cierto? ¿Sí? Porque acá tengo una proposición, otra proposición y está conectada. ¿Sí? ¿Cuál sería el valor de esa proposición?
verdadera, falsa. Falso. Es falsa. ¿Por qué sería falsa? No sé, porque en la primera, si uno la reemplaza. La primera parte, ¿qué me está diciendo? La primera es falsa. La primera No sabemos. dice cualquier. Dice cualquier número. ¿Cualquier número real? No, si yo coloco un número menor a 12. ¿Ya? No sé. Ahí sería falso. Acá me dice para todo. ¿Ya? ¿Todos los números reales? Todos Ese los número reales es mayor que... mayor dos, pero no. ¿Es verdadero o falso? Falso. Es falso. ¿Ya? Esto es falso. ¿Esto? ¿Y esto de acá? Eso es verdadero. ¿Es verdadero, no? Sí. O sea, si yo tengo un número real, siempre va a existir un número que es menor que él, ¿no? Sí. ¿Qué me dice? Sí, ese se llama el principio de alquimia, en realidad. Sí, era algo que dijo en el principio de alquimia. ¿Ya? ¿Es verdad? Ya, esto es verdadero. Por tanto, toda esta proposición, ¿cómo es? Verdadero. Verdadera. Es verdadera. ¿Qué pasa si niego esa proposición? ¿Cuál será la negación de esta proposición? Ya lo pusimos ya más complicado, ¿cierto? Entonces ahora yo quiero negar toda esta proposición. ¿Cómo niego toda esa proposición? Yo creo que el primero debería ser verdadero y el segundo falso, y ahí debería ser falso, ¿no? O sea, tiene que dar falsa. Sí. ¿Sí? Pero ¿cómo niego esta proposición? ¿Cómo la escribo la negación? La primera tiene que quedar falsa, ¿cierto? O negativa. No necesariamente. Existe. No necesariamente. Existe un número real menor a 0. Ya, pero a ver. Vamos a lo siguiente. O sea, menor igual a cero. Fíjense, el para todo x en R, tal que x mayor que 0, es una proposición, ¿cierto? P. ¿Sí? Implica otra proposición Q que dice todos los I en R, tal que x es mayor que 0, ¿cierto? Entonces eso sería una proposición Q. ¿Sí? ¿Y yo qué quiero hacer con esa proposición? Negarla. ¿Cómo niego una implica? ¿Cómo niego una implicancia? La primera es falsa y la segunda es... Al revés. No, La primera es verdadera, la segunda es y la falsa. segunda es falsa. Esta es verdadera y esa es falsa. ¿Sí? Esa es la negación. ¿Ya? Perfecto. Por tanto, acá, fíjense, esto es P. Esto es P. Y esto es Q. Entonces, debería ser como igual como arriba, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo debería ser? ¿Existe? Ah, pero mire, ¿qué dice? P implica Q. ¿Qué pasa con el P? Déjala tanto. Tal cual. Ah, entonces... Entonces, ¿qué sería? Ah, o sea... Para todo. Para todo x en R, Al revés. Para todo... con x mayor que 0. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y qué más? Y arriba sería como... ¿Y cómo lo conectamos? Entonces. Entonces, Con uno. ¿con un no? Entonces. O con la I. Con la I, pues acá estamos. Ah. Cuando yo escribo esta negación, dejo la primera igual Sí. Y y niego la segunda. X... Ya, ¿cuál es la negación de esto? La negación de eso. Cualquier. ¿Ah? Cualquier. Sí, O no, menor sí. igual Ya, a- cualquier Sí. para todo x en R. ¿Ya? ¿Qué más? X menor igual a cero.
X menor o igual a Cero. A, Ah, ahí, ¿no es cierto? Ahí está. Y ahí tengo la negación. ¿Ya? Entonces, tiene que ver mucho la estructura de la proposición. ¿Ya? Mucho la estructura de la proposición. Porque a veces me dicen, pero cuando uno trata de explicar acá la negación de la existencia, ¿sí? Me dice, cambio el para todo por el no existe, y si me pone esta función, le pongo lo contrario. No, eso no es la negación. ¿Sí? Entonces, tratar de explicar la negación. ¿Sí? Depende mucho de la lógica. ¿Ya? Entonces, lo que dijimos acá, yo tengo esto como P implica un Q, ¿no es cierto? Y nosotros recordamos que P implica Q negado, la negación de eso es lo mismo decir P y no Q. Profesor, ¿Sí? ¿y cómo se negaría que existe un único valor? Cuando notemos la existencia de un único valor, que también lo vimos en la justificación de negar. Cuando decíamos eso, existe un único concepto X en A, tal que P de X. ¿Sí? Yo quiero negar eso. En realidad acá puedo negar dos cosas. Primero que exista, ¿sí? Porque estoy diciendo que existe, o puedo negar que sea único. ¿Sí? Cualquiera de las dos que no se cumpla, estoy negando eso. ¿Sí? Entonces, si yo niego la existencia, ¿qué voy a negar la existencia? Digo, para todo número que está en el conjunto, no se cumple P de X. ¿Sí? ¿Ahí que niego? La existencia. O puedo negar la unicidad. ¿Y cómo niego la unicidad? ¿El qué? La unicidad, que es único. ¿Cómo puedo negar que algo es único? Es más de uno. Exactamente, usted lo hizo recién, ¿no es cierto? Entonces, hay más de uno. Cuando digo existen X e Y en A, perdón. Existen dos elementos que son distintos, obviamente. ¿Sí? Son distintos. Y los dos cumplen la propiedad. ¿Sí? Entonces, X cumple la propiedad y el Y también cumple la propiedad. ¿Sí? Y ahí estoy, ¿sí?, negando la existencia y la unicidad. ¿Sí? Acá niego la existencia y acá niego la unicidad. ¿Perfecto?